¿Sabías esto sobre la raza pardo suizo? Las vacas, de la raza lechera pardo suizo, en el calostro que produce, contiene anticuerpos 8.6 gramos por cada 100 gramos. La raza pardo suizo es una raza bovina de las más antiguas del mundo. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, se dice que se originó en los valles y laderas de Suiza central. Esta raza en un inicio fue una raza bovina triple propósito, es decir, producción de carne, leche y trabajo. Esta raza bovina actualmente presenta dos modalidades, Braunbie y pardo suizo. El Braunbie es una palabra alemana que al idioma español se traduce como vaca parda. En América el Braunbie se utiliza para nombrar a la raza pardo, productora de carne. No hay que descartar que hay vacas Braunbie con buenos índices productivos de leche. Debido a las condiciones topográficos donde se desarrolló esta raza bovina, demuestra características físicas en rusticidad, lo que se ve reflejado en una estructura ósea sólida, pezuñas resistentes y patas fuertes. El pardo de carne Braunbie y pardo de leche pardo suizo comparten algunas características como la piel suave fina, flexible, el color del pelaje varía del pardo oscuro al claro, las zonas más claras se presentan al interior de las orejas y alrededor del hocico, y sobre todo la pigmentación oscura. Debido a las grandes características productivas y físicas, esta raza bovina tiene presencia en gran parte del globo terráqueo. Entre las grandes bondades se destacan la capacidad corporal, longevidad, fertilidad, habilidad materna, mansedumbre, manejo fácil debido a su docilidad, excelente capacidad para sistemas de pastoreo. Son bovinos con excelente capacidad consumidora de fibra. Todo esto ha permitido a esta raza que sea adaptable y resistente a diferentes climas, altitudes y pisos térmicos. La leche que produce es de excelente calidad, presenta alto contenido de grasa, sólidos y proteína, además contiene capa caseína, importante para obtener mayor rendimiento en la producción de derivados lácteos. El mayor índice de sobrevivencia de terneros de esta raza es debido a la alta concentración de anticuerpos en el calostro, ya que alcanza los 8,6 gramos por cada 100 gramos, y en otras razas, el máximo alcanzado es de 5,6 gramos por cada 100 gramos. El ganado Braunbie, a diferencia de la raza pardo suizo productora de leche, posee un cuello más corto, alto rendimiento en canal, acentuada cobertura muscular, la carne que produce es de excelente calidad, menor grasa periférica y mayor marmoleo. Estas grandes bondades de la raza Braunbie y pardo suizo han sido de interés para poder realizar cruces bovinos con razas equinas, con lo que se mejoran los índices productivos en ganaderías especializadas en doble propósito. Otra cualidad destacable es la capacidad de adaptación al medio, debido a la pigmentación oscura, atributo genético de la raza. Esto permite a los ejemplares de esta raza y sus cruces pastar mientras otras razas, debido a las altas temperaturas, descansan a las sombras. Esta raza, al cruzarse con ejemplares de la raza Holstein, se obtiene parol, vacas muy resistente y productora, con buena calidad de leche y longeva. La leche de este F1 presenta bajo recuento de células somáticas, menor incidencia de mastitis y cojera, buena adaptación a alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar.